Ya nos acompaña vía telemática el doctor Stalin Raza, constitucionalista y también especializado en Derecho Penal, para revisar precisamente el comunicado que anunció la Fiscalía General del Estado con respecto a que ya se tienen insumos importantes en relación al asesinato de Fernando Villavicencio y probablemente se tienen nombres de los autores o de los presuntos autores intelectuales de este magnicidio. Saludamos entonces al doctor Stalin Raza. Muchísimas gracias por atender esta conversación con Noticias Oromar. Buenos días. En todo caso, le consulto, luego de que se emitió este comunicado por la Fiscalía General de la Nación en que un testigo bajo juramento dio los nombres de los presuntos autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio, ¿cuán clave es este testigo y cuán clave es su versión para esclarecer este asesinato? Bienvenido, doctor. Buenos días, muchas gracias. Un saludo cordial a usted y a la audiencia. Bueno, estamos en el país de las coincidencias, ¿no? Y siempre las coincidencias son en vísperas de las elecciones. Así que esta es una coincidencia más. En la primera vuelta se mató a Fernando Villavicencio a 10 días de las elecciones. Hoy se hace o aparece coincidencialmente este testigo estrella de la Fiscalía a 7 días de las elecciones. Entonces, como en política no hay coincidencias y como en este país ya nos estamos dando cuenta de cómo se tuerce la voluntad de la gente a través de estos impactos mediáticos y estos golpes de efecto, pues el testigo famoso, cuya declaración además no va a ser parte de la instrucción fiscal que acaba de cerrarse, o que se cerró el mismo día por parte de la Fiscalía General, no tiene ninguna credibilidad, porque además de lo que se ha conocido, no se sabe cuál es el contenido exacto del testimonio, pero de lo que se ha conocido es una persona que ni siquiera estuvo presente el día de los acontecimientos, que conoce los hechos de manera indirecta. Justo, coincidencia también, cuando se ofrece por parte del gobierno norteamericano una jugosa suma por la recompensa. Entonces hoy van a aparecer un montón de comedidos y aparecidos que tengan información o que hayan escuchado alguna información tratando de cazar esa recompensa. Y la Fiscalía y quienes están manejando políticamente este tema, pescando también a río revuelto entre esas informaciones para tratar de perjudicar evidentemente a una candidatura. Hecha el procedimiento realizado por la Fiscalía General de la Nación en torno a la investigación y a los insumos recabados precisamente para esclarecer este caso. ¿Y a qué se refiere también, doctor, cuando dice usted son coincidencias? Me refiero a eso, a que el aparecimiento de este testigo se produce justo vísperas de la segunda vuelta electoral y se produce justamente con ocasión de que se cierra, el mismo día que se cierra la instrucción fiscal. Entonces, como no somos ingenuos, nos chupamos el dedo, ya en este país la gente no come cuento, está claro que este tipo de coincidencias no son tales, sino que son movimientos políticos, y esto es lamentable porque la Fiscalía ha pasado de ser un organismo de justicia, una institución de justicia, a volverse un actor político dentro de la campaña electoral. Y esto es lo que está ocurriendo. Parece que se dieron cuenta, eso sí, de que el tiro le salió por la culata y recularon, no avanzaron en hacer las rimbombantes declaraciones o ruedas de prensa que suelen hacer en estos casos, porque se dieron cuenta de que la mayoría de la gente reaccionó en el sentido que yo le digo, en el sentido de no dar credibilidad a estas raras coincidencias que aparecen vísperas de las elecciones. Pero el procedimiento entonces implementado por la Fiscalía, ¿cuán seguro es o cuánta suspicacia tiene detrás de todo esto? Bueno, seguro no es. El testigo protegido, ¿desde cuándo está protegido? Habrá que preguntarle a la Fiscalía. Claro. Porque parece que este señor es parte de otro proceso judicial, de otra investigación sobre delincuencia organizada o sobre tráfico de estupefacientes. Y entonces, dentro de esa investigación, él convenientemente manifiesta, porque es procesado dentro de esa otra investigación, convenientemente manifiesta que tiene información y que conoce sobre el tema de los famosos autores intelectuales de la muerte del señor Villavicencio, y la Fiscalía aprovecha para darle canonjías, para darle garantías, digamos, para darle privilegios dentro de esa investigación previa, donde no está detenido, sino que se le coloca un grillete electrónico, seguramente se le está ofreciendo el oro y el moro, a cambio de que dé las declaraciones que ha dado, inculpando de manera indirecta
al gobierno del expresidente Correa, sí, no además en términos generales, el gobierno del expresidente Correa. Pero esa precisión, mi querido doctor, esa precisión aún no lo ha hecho la Fiscalía en su comunicado. Esa precisión, o más bien esos comentarios han aparecido en redes sociales por actores y figuras políticas. Habría que ver en qué consiste de manera formal y oficial el informe del cierre de la instrucción fiscal, precisamente para conocer en detalles y de manera formal quiénes son los que presuntamente están implicados y en qué consiste detalladamente la versión del testimonio anticipado. Claro, pero esas declaraciones lo hace el interesado directo, el que conoce qué fue lo que dijo el testigo y se apresura a salir a decir qué fue lo que dijo el testigo, que es el señor Zurita. El señor Zurita conoce perfectamente qué se dijo en esa investigación porque él está informado. Y esa es una responsabilidad, y esa es una irresponsabilidad de este actor político, tomando en consideración que puede entorpecer este proceso. No, porque la información es pública, está dentro de una instrucción fiscal. Así que no es pública, es reservada, tener... doctor, la información. No, señor, es pública. Está dentro de una instrucción fiscal. La instrucción fiscal por el asesinato del señor Villavicencio es pública porque ya ha sido procesada, está judicializada, hay personas que van a ser llamadas a juicio, ya no es una investigación previa reservada. Y por lo tanto, todas las personas deberíamos tener acceso con transparencia, que la Fiscalía nos diga qué fue lo que dijo ese testigo, que publiquen el testimonio. Sí, usted entra al sistema de la función judicial y ubica con los datos adecuados y va a ver en el sistema de la función judicial que está el acta, o por lo menos el resumen y la carátula del acta del testimonio. Entonces es una información que se puede acceder y consultar. Y la Fiscalía lo que hace es medir y calcular y utilizar políticamente los tiempos para decir o no qué fue lo que dijo ese testimonio según conveniencia y según tacto político. Como vieron que la mayoría de la población reaccionó sorprendida ante una coincidencia tan burda, entonces retrocedieron y no han dicho absolutamente nada. Veamos en esta semana qué hacen, ¿no? Recordemos que es la semana previa a las elecciones, por eso es que las casualidades no existen. Con este cierre de la instrucción fiscal, ¿se tiene que necesariamente abrir una nueva investigación con los elementos recabados por la Fiscalía? Eso es lo que se ha dicho. Este testimonio va a servir, este testimonio que es público, va a servir para iniciar una siguiente investigación a los efectos de conocer quiénes serían los actores intelectuales. ¿Por qué? Porque en la investigación, en la instrucción previa, estuvo abierta, donde estaban siendo procesados los autores materiales, los sicarios, que ya todos están muertos. Además, otra coincidencia, todos los sicarios muertos, solamente una persona que no estuvo presente y que no es sicario, ese sobrevive y ese es el que se presta para dar la información. Usted está citando ciertos aspectos como que si fuesen armado una parafernalia para culpar a cierta tendencia política. ¿Quiénes entonces estarían detrás de esta orquestada situación? Los que están contra esa tendencia política. ¿Quiénes? Y los que, ¿Quiénes puntualmente? Toda la institucionalidad que está actuando de esa manera. Y eso es lo que estoy diciendo y me reafirmo. La Fiscalía ha pasado a ser un actor del terreno político, ha dejado de ser una institución de justicia para pasar a ser un actor del terreno político. Y entonces, si este testimonio anticipado es prácticamente una versión importante para esclarecer el caso, ¿cómo podríamos desecharlo? ¿Habría que revisar y hacerle seguimiento a través de los procedimientos que están establecidos en las normas constitucionales y penales del país? O sea, tampoco podemos desecharlo así por completo. Ya se abrirá la investigación y durará lo que tenga que durar la investigación. Y en esa investigación, el testimonio anticipado de esta persona no es el único elemento determinante. Ya lo ha dicho, no lo digo yo, lo ha dicho la Corte Nacional de Justicia, lo ha dicho la Corte Constitucional. Los testimonios anticipados tienen que ser corroborados con una serie adicional de otros elementos de convicción y de otras pruebas. Si solamente existe un testimonio anticipado y no hay otros elementos que corroboren ese testimonio anticipado, quedará en evidencia que se trató de un montaje, de un burdo montaje, coincidencialmente en las vísperas de las elecciones. Habrá que ver qué dice la investigación y habrá que saber qué se procesa en relación a eso. O sea, pero claro, va a ser mucho más difícil contrastar el testimonio de esta persona porque coincidencialmente las otras 7 personas, los otros sicarios, están muertos. Los mataron a días antes de que este testigo salga con sus informaciones. Entonces, ¿contra qué va uno a contrastar? Si no hay nadie que corroborar. Claro, pero es decir que en esta nueva investigación que se tiene que abrir, se tiene que contrastar todos esos elementos con el testimonio anticipado, con los otros elementos, con los otros testimonios también que existen y también con los dispositivos que hay que revisar qué es lo que existe detrás de todo esto. Es decir, son elementos necesarios para poder un poco cotejar o armar este rompecabezas y lo más importante es esclarecer este asesinato, este magnicidio
que Exacto, lamentablemente exacto. enlutó al país. Que entreguen los dispositivos. ¿Por qué la persona que hace declaraciones acerca de cuál sería el testimonio anticipado y qué fue lo que dijo ese testigo, se niega a entregar el teléfono del señor Villavicencio? ¿Por qué se niegan a proporcionar la información del círculo cercano del señor Villavicencio? Entonces, claro, la conspiración al avance de las investigaciones viene de ese lado, no viene de ningún otro lado. Y cuando usted se refiere a coincidencias, es probable entonces que la Fiscalía ordene, disponga allanamientos y, ¿por qué no, capturas? Y puede Seguramente, ser o justamente en sea, esta semana crucial, decisiva, en el que los ecuatorianos estamos a puertas de ir nuevamente a las urnas. y si lo hace, será una coincidencia más. Será uno más de las actuaciones políticas, no jurídicas, que esté haciendo la Fiscalía General del Estado. Coincidencias, coincidencias sospechosas, digamos. Bueno, las coincidencias la determinan el sector que está afectado, pero también hay que revisar todo lo que implica o todos los elementos para buscar esclarecer este acto. Y habría que ver quién es la persona o quién es ese testimonio protegido y anticipado para ver si tiene o no la credibilidad y sus versiones están apegadas a la realidad, doctor. Pero es que poco a poco ha ido decayendo esa credibilidad. Uno, por la fecha en la que fue recibida, por el momento en el que fue recibido, al finalizar la instrucción fiscal. Si realmente se quería investigar cuáles son los autores intelectuales, se lo hacía con objetividad, y se sabía de la existencia del testigo protegido y se le estaba requiriendo la información, ¿por qué no se lo hizo en el periodo que estaba abierto dentro de la instrucción fiscal? ¿Por qué se aprovecha el cierre de la instrucción fiscal para lanzar esta bomba noticiosa, digamos, mediática y nada más? Primera cosa. Segunda cosa, la credibilidad del testigo también se ve disminuida cuando, si usted revisa, yo publiqué en mi cuenta de ex la carátula del acta del testimonio anticipado. La juez que recibió ese testimonio anticipado dice que lo ha hecho en calidad de víctima. Este señor no puede ser víctima si él ha sido parte del proceso para dar muerte al señor Villavicencio y no asistió por una razón de fuerza mayor, que es que se le habría dañado el carro, según lo que ha trascendido, pues entonces este señor jamás puede ser víctima y no se le puede recibir su declaración en la Cámara de Gesell en esa condición de víctima. Segunda razón para prestarle credibilidad al testimonio. Tercera razón, es una persona que se presenta sin un abogado defensor, es decir, ¿quién le estaba asesorando? ¿Quién le decía qué es lo que tiene que decir? ¿Quién le guiaba en su testimonio? La Fiscalía General del Estado, por supuesto. Cuarto, se hace esta declaración con presencia exclusivamente de defensores públicos de los procesados, casi todos muertos además, ¿no? Entonces, sin ningún ejercicio, sin una posibilidad de que las personas que están siendo mencionadas en ese testimonio hagan las preguntas para contrainterrogar al testigo, ¿sí? Un ejercicio mínimo de contradicción que existe como derecho de todas las personas que son mencionadas por una declaración. Perfecto. Y nada de esto existió. Perfecto, mi querido doctor Stalin Raza. Muchísimas gracias por sus aportes alrededor de este tema espinoso y tan delicado. Vamos a nuestra pausa publicitaria y enseguida retornamos con más información aquí en Noticias Sobre Mar. Ya volvemos.